Menudo fue considerado el fenómeno juvenil más grande de Latinoamérica. Antes de las bandas modernas y del furor global por los grupos pop, ellos ya llenaban estadios, provocaban histeria colectiva y acumulaban millones de fanáticos en América, Asia y Estados Unidos. Sin embargo, el tiempo reveló que no todos lograron sobrevivir emocionalmente al peso de la fama temprana. Uno de los casos más impactantes fue el de Anthony Galindo. Su historia sacudió profundamente a quienes crecieron escuchando las canciones del grupo en los años 90. Anthony ingresó a Menudo en 1995, en una etapa donde la agrupación intentaba renovarse para seguir conectando con nuevas generaciones. Aunque el grupo ya no vivía la explosión gigantesca de los años 80, todavía conservaba una enorme base de seguidores y una fuerte presencia internacional. Más adelante pasó a formar parte de MDO, proyecto derivado de Menudo, que buscaba adaptar el concepto original a una nueva época musical. Durante años continuó ligado a la música, presentaciones y giras, manteniendo contacto con los fanáticos que jamás olvidaron aquellos años de adolescencia. Pero detrás de las cámaras, la realidad era distinta. En 2020, en medio de la crisis mundial provocada por la pandemia, su familia confirmó públicamente que Anthony atravesaba una fuerte depresión. La situación emocional se había vuelto extremadamente delicada. El aislamiento, las dificultades económicas y los problemas personales comenzaron a afectarlo severamente. El 27 de septiembre de ese año ocurrió la tragedia que nadie esperaba. Anthony fue hospitalizado en estado crítico tras un intento de suicidio en Miami, Florida. Durante varios días permaneció internado, mientras miles de seguidores enviaban mensajes de apoyo y oraciones, esperando un milagro. Finalmente, el 3 de octubre de 2020, Anthony Galindo falleció a los 41 años. La noticia provocó una enorme conmoción entre exintegrantes, artistas y fanáticos de distintas generaciones. Muchos recordaron inmediatamente las sonrisas, los conciertos y la energía que transmitía sobre el escenario, contrastando dolorosamente con el sufrimiento emocional que había vivido lejos del ojo público. Su familia confirmó posteriormente que sus órganos fueron donados, un gesto que fue ampliamente reconocido por seguidores y medios de comunicación. Pero más allá de la tragedia, su muerte abrió nuevamente un debate muy fuerte dentro del mundo artístico sobre la salud mental, la fama temprana y las secuelas emocionales que muchas celebridades arrastran durante años en silencio. El caso de Anthony no fue el único golpe devastador relacionado con Menudo. Otro nombre que marcó profundamente la historia del grupo fue el de Rey Reyes. Rey ingresó a la agrupación en 1983, justo en el momento en que Menudo comenzaba a transformarse en una verdadera locura internacional. Su llegada coincidió con una etapa histórica, donde el grupo dominaba la televisión, las radios y los escenarios de toda América Latina. Con apenas 13 años, Rey pasó de ser un adolescente común a convertirse en ídolo de millones de personas. Participó en discos, giras mundiales y presentaciones masivas que consolidaron la época dorada de Menudo. Compartió escenario con figuras que luego alcanzarían fama internacional, y vivió desde adentro la intensidad extrema del fenómeno juvenil. Pero años después, la realidad emocional detrás de aquella fama comenzó a hacerse visible. Rey habló públicamente en varias ocasiones sobre las dificultades psicológicas que enfrentó tras abandonar el grupo. La transición de la fama absoluta a una vida completamente distinta resultó complicada. Como ocurrió con muchos exintegrantes, adaptarse al paso del tiempo no fue sencillo. En 2020, participó en el reencuentro Súbete a mi moto Tour, una gira nostálgica que buscaba revivir los grandes éxitos de Menudo. El proyecto despertó emoción entre miles de seguidores que soñaban con volver a ver juntos a los antiguos integrantes. Sin embargo, la pandemia terminó afectando gravemente la continuidad de la gira y complicó muchas situaciones personales y económicas. El 30 de abril de 2021,
llegó otra noticia devastadora. Rey Reyes falleció en Puerto Rico a los 51 años tras sufrir un infarto masivo. Su familia confirmó posteriormente que padecía cardiomegalia, una enfermedad relacionada con el agrandamiento del corazón. La información causó enorme impacto porque muchos desconocían completamente el delicado estado de salud que atravesaba. Después de su muerte, personas cercanas revelaron que también enfrentaba momentos emocionalmente difíciles durante la pandemia. Los problemas económicos y los episodios depresivos habrían agravado considerablemente su situación. La partida de Rey dejó un profundo sentimiento de nostalgia entre quienes crecieron durante la etapa más explosiva de Menudo. Para muchos fanáticos, él representaba exactamente aquella época dorada donde el grupo dominaba la cultura pop latina. Pero la tragedia volvería a golpear años después. En 2024 se confirmó el fallecimiento de Adrián Olivares, uno de los integrantes más recordados de la etapa final del grupo bajo el nombre original. Adrián había marcado un momento histórico dentro de Menudo por convertirse en el único mexicano que integró oficialmente la banda durante aquella era clásica. Ingresó siendo apenas un adolescente, y rápidamente ganó popularidad entre los seguidores latinoamericanos. Participó en producciones importantes de comienzos de los 90, y formó parte de una generación que intentó mantener vivo el fenómeno juvenil, en una etapa donde la industria musical comenzaba a cambiar radicalmente. A diferencia de otros exintegrantes, Adrián decidió alejarse casi completamente de la vida pública tras abandonar el grupo. Durante años mantuvo un perfil bajo y evitó la exposición mediática constante. Por eso, cuando se confirmó su muerte el 8 de julio de 2024, la noticia tomó por sorpresa a muchísimos fanáticos. La información fue difundida inicialmente por excompañeros del grupo, y rápidamente se llenaron las redes sociales de mensajes de tristeza y recuerdos de quienes habían crecido escuchando aquellas canciones. Hasta 2026, no se ha revelado oficialmente una causa médica exacta de su fallecimiento, aunque distintos medios mencionaron que se habría sometido a una cirugía poco tiempo antes de morir. La muerte de Adrián volvió a despertar la nostalgia alrededor de Menudo y recordó algo que muchos fanáticos no quieren aceptar. El paso del tiempo también alcanza a los ídolos que parecían eternos. Detrás de la música, los aplausos y el éxito internacional, quedaron historias marcadas por enfermedades, depresión, presión emocional y tragedias inesperadas. Y aunque millones todavía recuerdan con alegría aquellas canciones que definieron una generación, las pérdidas de Anthony Galindo, Rey Reyes y Adrián Olivares demostraron que la fama jamás garantiza felicidad ni estabilidad emocional. El fenómeno Menudo hizo historia en la música latina, pero también dejó cicatrices profundas en varios de sus protagonistas. Los gritos eran ensordecedores, aeropuertos colapsados, hoteles rodeados por fanáticas llorando y adolescentes desmayándose por tocar a alguno de ellos. Durante los años más intensos de Menudo, la fama alcanzó niveles que en Latinoamérica jamás se habían visto. Pero mientras el público observaba sonrisas, canciones pegajosas y coreografías perfectas, detrás del escenario comenzaba a crecer una presión emocional que marcaría para siempre la vida de varios integrantes. Muchos entraron siendo apenas niños. Pasaban de una vida normal a convertirse de un día para otro en figuras perseguidas por la prensa, obligadas a cumplir horarios agotadores, entrevistas interminables y giras internacionales constantes. El fenómeno parecía imparable, pero con el tiempo comenzaron a conocerse historias difíciles, que durante años permanecieron ocultas. Uno de los nombres más polémicos y comentados en los últimos años fue el de Roy Rosselló. Roy formó parte del grupo entre 1983 y 1985, justamente durante la etapa más explosiva del fenómeno juvenil. Mientras Menudo dominaba América Latina y conquistaba nuevos mercados internacionales, él era uno de los rostros más reconocidos del grupo. Durante décadas, la imagen pública de aquella época se mantuvo intacta. Los
fanáticos seguían recordando conciertos, discos y programas de televisión como parte de una era dorada de la música latina. Sin embargo, muchos años después, comenzaron a surgir declaraciones que cambiaron completamente la percepción de lo que ocurría detrás de las cámaras. Roy participó en el documental Menudo, Forever Young, donde habló públicamente sobre experiencias traumáticas vividas durante su tiempo en la agrupación. Sus declaraciones generaron enorme impacto mediático y reabrieron conversaciones sobre el manejo de artistas juveniles durante los años 80. El documental mostró un lado mucho más oscuro del fenómeno: presión psicológica, desgaste emocional y situaciones difíciles que varios exintegrantes habrían enfrentado mientras el grupo alcanzaba fama internacional. Las revelaciones provocaron debates intensos entre fanáticos, periodistas y figuras de la industria musical. Para muchos seguidores, fue impactante descubrir que detrás de aquella imagen perfecta existían heridas emocionales que todavía afectaban a algunos exintegrantes décadas después. El tema volvió a poner sobre la mesa una realidad incómoda dentro del entretenimiento juvenil. El éxito masivo puede destruir emocionalmente a quienes no están preparados para soportarlo. Otro caso que refleja el enorme peso de la fama temprana es el de Ricky Meléndez. Ricky fue uno de los integrantes originales cuando Menudo nació en Puerto Rico en 1977, bajo la dirección del productor Edgardo Díaz. En aquellos primeros años, nadie imaginaba que el grupo terminaría convirtiéndose en un fenómeno mundial. Ricky ayudó a construir la identidad inicial de la banda cuando todavía era un proyecto local en crecimiento. Vivió desde adentro el momento exacto en que Menudo dejó de ser un simple grupo juvenil para transformarse en una obsesión internacional. La presión aumentó rápidamente. Los conciertos se multiplicaron, las giras se volvieron agotadoras y la exposición pública comenzó a consumir prácticamente toda la vida de los integrantes. Aunque muchos fanáticos solo recuerdan el éxito, la realidad era mucho más intensa. Con el paso de los años, varios exmiembros describieron aquella etapa como una experiencia emocionalmente extrema. La adolescencia prácticamente desaparecía entre escenarios, viajes y obligaciones constantes. Mientras otros jóvenes vivían una vida normal, ellos crecían frente a millones de personas. Ricky logró mantenerse relativamente alejado de grandes escándalos, y con el tiempo optó por una vida más tranquila. Sin embargo, su historia representa el inicio de una maquinaria musical que terminó absorbiendo emocionalmente a muchos adolescentes. La fama dentro de Menudo no tenía pausa. Quien entraba al grupo pasaba automáticamente a vivir bajo presión permanente. Cada integrante debía mantener cierta imagen, cumplir expectativas y soportar una rutina agotadora donde prácticamente no existía privacidad. Uno de los miembros que también vivió esa intensidad fue Johnny Lozada. Johnny ingresó al grupo en 1982 y rápidamente se convirtió en uno de los rostros más populares de la época dorada. Su carisma y presencia escénica ayudaron a impulsar la expansión internacional del grupo justo cuando la locura por Menudo alcanzaba niveles históricos. Durante esos años, las escenas eran impresionantes. Miles de fanáticas perseguían autobuses, rompían barreras de seguridad y esperaban durante horas solo para ver pasar a los integrantes. El fenómeno juvenil era tan gigantesco que muchos especialistas comenzaron a compararlo con la Beatlemanía. Pero vivir dentro de esa locura tenía consecuencias. La presión física y emocional era constante. Los integrantes debían soportar jornadas interminables de trabajo, mientras todavía atravesaban la adolescencia. El nivel de exposición pública resultaba brutal para jóvenes que apenas estaban formando su identidad personal. Johnny logró construir posteriormente una carrera estable en televisión y entretenimiento, algo que no todos consiguieron. Sin embargo, con el paso del tiempo, varios exintegrantes comenzaron a reconocer públicamente que la transición después de Menudo fue extremadamente complicada. Cuando las luces se apagaban
y la fama disminuía, muchos debían enfrentar un vacío difícil de manejar. Pasar de ser ídolos mundiales a intentar construir una vida normal no resultó sencillo para varios de ellos. Otro nombre que refleja perfectamente esa transformación es Xavier Serbia. Xavier estuvo en Menudo durante una etapa de transición antes del gran estallido internacional. Aunque su permanencia fue breve, vivió de cerca el crecimiento mediático del grupo y comprendió rápidamente la intensidad de aquella industria. Tras abandonar la música, tomó una decisión radical. Se alejó completamente del entretenimiento y construyó una carrera en el mundo financiero y televisivo, como analista económico en Estados Unidos. Su caso muestra cómo algunos exintegrantes buscaron reinventarse totalmente para escapar del peso que significaba haber formado parte de Menudo. Muchos comprendieron que seguir ligados permanentemente al fenómeno podía convertirse en una carga emocional difícil de sostener. Con el paso del tiempo, la nostalgia convirtió al grupo en una leyenda musical. Las canciones siguen sonando, los videos continúan acumulando reproducciones, y millones de personas todavía recuerdan exactamente dónde estaban cuando escucharon por primera vez Súbete a mi moto. Pero detrás de esa nostalgia existe una realidad mucho más compleja. La historia de Menudo también está llena de desgaste psicológico, ansiedad, presión extrema y dificultades emocionales que acompañaron a varios integrantes, incluso décadas después de abandonar el grupo. Algunos lograron reconstruir su vida lejos de los escenarios. Otros nunca consiguieron escapar completamente de las consecuencias de aquella fama temprana. La imagen perfecta que el público veía durante los conciertos escondía una verdad mucho más humana. Eran adolescentes enfrentando una maquinaria gigantesca de éxito internacional, sin el tiempo necesario para vivir una juventud normal. Y aunque el mundo todavía recuerda a Menudo como el fenómeno juvenil más grande de Latinoamérica, muchos de sus integrantes terminaron pagando un precio emocional demasiado alto por aquella fama que parecía un sueño perfecto. El escenario estaba lleno de luces, pero detrás de las sonrisas comenzaba a apagarse algo mucho más grande. Mientras millones de fanáticos seguían viendo a Menudo como el grupo juvenil perfecto, varios de sus integrantes ya cargaban cansancio, presión emocional y el peso de haber crecido demasiado rápido frente al mundo entero. Lo que parecía una fábrica de sueños también terminó convirtiéndose para algunos en una experiencia difícil de superar. La historia de Menudo estuvo marcada por el éxito, pero también por despedidas dolorosas, enfermedades, crisis emocionales y una nostalgia que con el paso del tiempo se volvió cada vez más intensa. Muchos exintegrantes intentaron rehacer sus vidas lejos de la fama. Otros siguieron ligados a la música. Algunos jamás pudieron escapar completamente de la sombra del fenómeno que cambió sus vidas para siempre. Uno de los casos más impactantes fue el de Anthony Galindo. Su muerte dejó una sensación amarga entre quienes crecieron escuchando las canciones del grupo en los años 90. Anthony representaba una etapa distinta de Menudo. Una generación que intentó mantener vivo el concepto original cuando la industria musical comenzaba a cambiar radicalmente. Con el paso de los años, la fama disminuyó, pero las dificultades personales crecieron silenciosamente. Durante la pandemia de 2020, su situación emocional se deterioró gravemente. El aislamiento y los problemas personales terminaron afectándolo profundamente. Cuando se confirmó que había sido hospitalizado en estado crítico, miles de fanáticos quedaron en shock. Durante días existió esperanza de recuperación, pero finalmente falleció el 3 de octubre de 2020. La noticia golpeó con fuerza, porque mostró una realidad que muchas veces permanece oculta en el mundo artístico. Detrás de los recuerdos felices, las canciones y la nostalgia, también existían heridas emocionales que nunca sanaron completamente. Su muerte abrió conversaciones muy fuertes sobre depresión,
salud mental y el impacto psicológico de la fama temprana. Muchos seguidores comenzaron a mirar la historia de Menudo desde otra perspectiva, entendiendo que el éxito masivo no siempre significa estabilidad emocional. Poco tiempo después, otra tragedia volvió a sacudir a los fanáticos del grupo. Rey Reyes falleció en 2021 a causa de un infarto masivo. Su muerte causó enorme tristeza entre quienes recordaban la etapa más explosiva de Menudo en los años 80. Rey había sido parte del momento exacto en que la agrupación dominó América Latina y comenzó a conquistar Estados Unidos. Durante años habló públicamente sobre las dificultades emocionales que enfrentó después de abandonar el grupo. Como muchos otros exintegrantes, tuvo que lidiar con el enorme contraste entre la fama absoluta y una vida completamente distinta años más tarde. La pandemia volvió todavía más complicada su situación personal. Personas cercanas revelaron que atravesaba momentos difíciles, emocional y económicamente, antes de su fallecimiento. Cuando la noticia se confirmó, las redes sociales se llenaron inmediatamente de mensajes de tristeza, fotografías antiguas y recuerdos de una generación que jamás olvidó aquellos años. Para millones de personas, Rey representaba la esencia misma de Menudo: energía, juventud y una época donde el grupo parecía invencible. Por eso su muerte fue sentida como el final definitivo de una parte importante de la historia del pop latino. Pero el golpe más inesperado llegó años después con la muerte de Adrián Olivares. Adrián siempre fue recordado por ocupar un lugar especial dentro del grupo. Fue el único mexicano que integró oficialmente Menudo durante la era clásica bajo ese nombre. Su presencia marcó a muchísimos fanáticos latinoamericanos que lo veían como uno de los rostros más representativos de la etapa noventera. A diferencia de otros exintegrantes, decidió alejarse completamente de la exposición pública después de abandonar la agrupación. Vivió durante años lejos del espectáculo, manteniendo una vida privada y tranquila. Por eso, cuando en 2024 comenzó a circular la noticia de su fallecimiento, la sorpresa fue enorme. Nadie esperaba una tragedia así. La información apareció inicialmente a través de antiguos compañeros del grupo, y rápidamente se expandió por toda América Latina. Miles de fanáticos comenzaron a compartir videos, fotografías y canciones recordando los años donde Adrián aparecía sobre los escenarios cantando frente a multitudes adolescentes. Hasta hoy, no existe una explicación oficial completamente clara sobre las causas exactas de su muerte, lo que aumentó todavía más el misterio y la tristeza alrededor de su partida. La muerte de Adrián volvió a despertar algo que siempre acompaña la historia de Menudo: la sensación de que el tiempo pasó demasiado rápido. Los adolescentes que alguna vez llenaron estadios se convirtieron en adultos enfrentando problemas reales, enfermedades y dificultades emocionales como cualquier otra persona. La diferencia es que ellos crecieron bajo una presión gigantesca y frente a millones de ojos observándolos constantemente. Otro nombre que simboliza perfectamente el lado más complejo del fenómeno es Roy Rosselló. Sus declaraciones públicas en años recientes cambiaron radicalmente la imagen idealizada que muchas personas tenían sobre la agrupación. Roy habló sobre experiencias traumáticas vividas durante su etapa dentro del grupo, generando impacto internacional y reabriendo debates sobre la industria del entretenimiento juvenil. Sus palabras mostraron un lado mucho más oscuro detrás de los conciertos, las giras y el éxito mediático. Las revelaciones hicieron que muchos antiguos fanáticos entendieran que varios integrantes vivieron situaciones emocionalmente muy difíciles, mientras el público solo veía glamour y fama. Con el tiempo, la nostalgia convirtió a Menudo en una leyenda musical. Las canciones siguen sonando décadas después, y todavía existen generaciones completas capaces de recordar cada letra, cada coreografía y cada integrante de distintas épocas. Pero también quedó claro que el éxito tuvo un costo enorme. Muchos integrantes atravesaron depresiones, problemas emocionales, enfermedades y crisis personales después de abandonar el grupo. Algunos consiguieron reconstruir su vida lejos de los escenarios. Otros permanecieron ligados para siempre a aquellos años de fama intensa que marcaron toda su existencia. La historia de Menudo
no es solamente la historia de una banda juvenil. Es también la historia de adolescentes que crecieron demasiado rápido dentro de una industria feroz, donde la presión podía destruir emocionalmente incluso a quienes parecían tenerlo todo. Hoy, en 2026, millones siguen escuchando aquellas canciones que marcaron una época irrepetible. Pero detrás de cada recuerdo feliz, también existen historias humanas llenas de dolor, desgaste y pérdidas que jamás podrán olvidarse. El fenómeno musical terminó convirtiéndose en una mezcla de gloria, nostalgia y tragedia. Y aunque el tiempo siga avanzando, los nombres de Anthony Galindo, Rey Reyes y Adrián Olivares permanecerán ligados para siempre a una de las historias más intensas y conmovedoras de la música latina.